has preguntado alguna vez cuánto cuesta un error de construcción? En este video te mostramos algunos de los casos más impactantes de fallos de diseño, construcción y mantenimiento que han provocado desastres de proporciones épicas, desde puentes que se desploman y arrastran a decenas de vehículos al vacío, hasta rascacielos que se resquebrajan y lanzan pedazos de vidrios a la calle. Estos son los errores de construcción más caros del mundo, y no te pierdas el colapso del puente de Mississippi, uno de los más trágicos de la historia. ¿Estás listo para verlo? Pues dale play y no te olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más videos como este. Número 4. El terrible derrumbe del puente sobre el Mississippi. ¿Qué puede ser más aterrador que ver cómo se desploma un puente bajo sus pies? Los puentes son parte esencial de la infraestructura de un país y cuando fallan, las consecuencias pueden ser catastróficas. Muchas veces, estos fallos se deben a errores de diseño, construcción o mantenimiento. En este caso, parece que hubo una combinación fatal de todos estos factores. El primer día de agosto del año 2007, el puente interestatal 35 Oeste, que cruzaba el río Mississippi, se vino abajo después de 4 décadas de servicio. Más de un centenar de vehículos y 18 obreros se precipitaron al vacío desde una altura de 40 metros. Fue una de las peores tragedias que ha vivido el estado de Minnesota, con 13 muertos y 145 heridos. Todo empezó cuando el segmento central del puente se desprendió sin previo aviso, arrastrando consigo al resto de la estructura. Tras el incidente, se descubrieron muchos problemas relacionados con el puente. La vía de 8 carriles ya había sido calificada como deficiente estructural, lo que significa que requería reparaciones urgentes. Sin embargo, se reveló que el puente todavía podía haber resistido si no hubiera sido por otro problema crítico, un defecto de diseño. Las placas de refuerzo que conectaban las diferentes vigas y segmentos del puente tenían solo la mitad del grosor necesario. Además, la investigación también halló que había cerca de 300 toneladas de maquinaria de construcción sobre el puente en el momento del derrumbe. Esto, sumado al tráfico de la hora punta, sobrecargó la estructura y las finas placas de refuerzo no pudieron sostener el puente. Los hallazgos de la investigación provocaron varias demandas y se pagaron $52 millones a las víctimas del colapso del puente. Para evitar que esta trágica situación se repita en otros puentes, el legislativo de Minnesota recaudó $2.500 millones para un programa de mejora de puentes. Número 3. El rascacielos que estuvo a punto de causar una catástrofe. Imagina que estás en Chicago, la ciudad de los vientos, y admiras el Centro Aon, el edificio más alto que alza sobre el horizonte. Fue construido en los años 70 por unos $120 millones y tiene una altura impresionante de 347 metros. Pero lo que más llama la atención es su fachada cubierta por elegantes losas de mármol italiano. Sin embargo, lo que parece ser una obra maestra de la arquitectura esconde un secreto terrible. Ese mármol es una trampa mortal. Resulta que las losas de mármol eran demasiado finas y se agrietaron en cuanto las pegaron a la fachada. A las pocas semanas de inaugurar la torre, uno de los bloques inestables se soltó y se precipitó al vacío. El bloque pesaba unos 160 kilogramos, lo mismo que un león adulto, y se estrelló contra el techo de otro rascacielos cercano. Por suerte, no llegó a la calle y nadie salió herido, pero el susto fue enorme y se cuestionó la estabilidad del propio edificio. Los arquitectos aseguraron que el problema solo afectaba a la fachada y que la habían reforzado para evitar que se cayeran más bloques. Pero los años pasaron y el clima de Chicago hizo estragos en las delgadas losas de mármol, que se curvaron hacia afuera y se resquebrajaron. En 1985, decidieron ponerle unas correas de acero para sujetar los bloques y evitar que se desprendieran. Pero eso solo fue un parche temporal. 5 años después, tuvieron que cambiar todo el revestimiento exterior. Las losas de mármol fueron reemplazadas por paneles de granito mucho más gruesos, con un costo de $80 millones, o casi una cuarta parte del costo total del rascacielos, si se tiene en cuenta la inflación. Pero el Centro Aon no fue el único edificio de los años 70 que sufrió problemas en su fachada. Hubo otros que también tuvieron dificultades, como el CNA Center de Chicago, que se terminó un año antes. Las ventanas del CNA Center
Center se agrietaron por la expansión térmica y pusieron en riesgo a los peatones de abajo. Pero en 1999 ocurrió algo realmente horrible. Una ventana del piso 29 se rompió y mató a una mujer de 37 años. Después del terrible incidente, se inició un juicio que se saldó con $18 millones y se reemplazaron todas las ventanas del edificio. Número 2. El desastre radioactivo de San Francisco. ¿Te imaginas vivir en un lugar que fue el escenario de un proyecto nuclear secreto? Eso es lo que le pasó a los habitantes de San Francisco, que vieron cómo un antiguo astillero se convertía en el centro de una gran polémica. El Navy Yard, situado en la bahía de la ciudad, fue la mayor instalación de investigación nuclear de Estados Unidos y desde allí se enviaron componentes de la bomba atómica Leatherboy, que se lanzó sobre Hiroshima en 1945. En los años 2000, la Marina de los Estados Unidos quiso deshacerse de los residuos radioactivos que quedaban en el lugar y planeó transformar el viejo astillero en un moderno complejo residencial y comercial. Estos planes incluían más de 12.000 nuevas viviendas, varios parques y oficinas. Para llevar a cabo estos planes se contrató una empresa llamada Tetra Tech, que recibió $250 millones para limpiar el terreno entre 2006 y 2012. Mientras tanto, se asignó a otros contratistas la tarea de construir las viviendas a medida que se realizaba la limpieza. Pero el sueño de renovar el astillero se convirtió en una pesadilla cuando se descubrió que Tetra Tech había hecho trampa en el proceso de limpieza para ahorrar tiempo y dinero. A partir de 2012, varios denunciantes revelaron que los trabajadores de la empresa habían falsificado datos usando muestras de suelo de áreas limpias y haciéndolas pasar por tierra de áreas contaminadas. 2 años después, Tetra Tech reconoció haber manipulado las muestras de suelo y echó la culpa a algunos de los empleados deshonestos. La Marina de los Estados Unidos aceptó un plan revisado para eliminar la contaminación que quedaba y al mismo tiempo entregó la primera parte del terreno a los promotores inmobiliarios para que empezaran a construir las viviendas en la zona. Hasta 2016 se habían edificado e incluso vendido a los residentes más de 200 viviendas. Las transferencias de tierras continuaron y siguieron llegando nuevos habitantes. Sin embargo, una revisión independiente de los datos de Tetra Tech mostró que habían falsificado muchas más pruebas de suelo de lo que se creía antes. La revisión encontró que casi la mitad del trabajo de limpieza anterior se basaba en la información falsa. Una revisión adicional realizada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en 2018 encontró que la Marina había subestimado el alcance del problema. Basándose en estos resultados, el desarrollo se paralizó definitivamente. Para entonces, se habían gastado al menos $1.000 millones en la limpieza del astillero y se había vendido más de 350 viviendas por alrededor de $1 millón cada una. Cuando el proyecto quedó en suspenso, surgieron muchas demandas que buscaban hasta $30.000 millones. Los propietarios demandaron a los desarrolladores, que a su vez demandaron a Tetra Tech, mientras que Tetra Tech demandó a la Marina de los Estados Unidos y a la Agencia de Protección Ambiental por falta de pruebas. Y por si fuera poco, en 2022, un gran jurado de San Francisco informó que el astillero se enfrentaba a un nuevo problema, el cambio climático. Resulta que las limpiezas anteriores podrían no ser efectivas debido al aumento del nivel del agua subterránea causado por el calentamiento global. El futuro del proyecto sigue siendo incierto por ahora y los errores de limpieza significan que al menos $1.000 millones gastados en él se han desperdiciado. Número 1. El puente que se desmoronó en Corea del Sur. ¿Qué harías si el puente por el que pasas todos los días se derrumbara de repente? Eso es lo que les pasó a los habitantes de Seúl, la capital de Corea del Sur, que vivieron uno de los mayores desastres de su historia. El puente Seonsu se construyó en 1977 sobre el río Han. Unía los distritos de Seongdong y Gangnam, dos de las zonas más pobladas y modernas de la ciudad. Pero el puente no estaba preparado para soportar tanto tráfico y tanto peso. El 21 de octubre de 1994 se vino abajo sin previo aviso. Una losa entera entre el quinto y el sexto tramo del puente se desplomó más de 50 metros y cayó al agua. Un coche, una
furgoneta y un autobús quedaron atrapados en la losa cuando se desprendió. Además, algunos coches se salieron por el borde y se hundieron en el río. Fue una escena de horror que se cobró la vida de 32 personas, 29 de ellas pasajeros del autobús. Enseguida se ordenó una investigación para averiguar cómo pudo ocurrir esto. Resultó que el puente se había diseñado originalmente para vehículos de menos de 36 toneladas. Pero con el paso de los años, el tráfico aumentó por la rápida expansión urbana de Seúl y se permitieron cargas superiores a 47 toneladas por vehículo. La causa principal fue la mala calidad de la soldadura en las vigas de acero de la estructura colgante. Los soportes del puente se habían oxidado y el estado general se había deteriorado. Además, la estructura no se había mantenido adecuadamente a pesar de las múltiples advertencias. Todas estas razones combinadas provocaron este trágico colapso. Después del accidente, se arrestó a 7 funcionarios de la ciudad responsables de mantener el puente. Mientras tanto, el alcalde de la ciudad tuvo que dimitir, aunque el colapso del puente Seonsu fue el más grave de Seúl. No fue el único. Ya se había producido otros accidentes por el derrumbe de puentes en Corea del Sur, al menos 8 veces desde los años 70, 3 de ellas en el río Han. Ante la presión pública, el gobierno inició un programa de inspección de emergencia para todos los puentes del país. Mientras tanto, se puso en marcha un plan para reparar el puente Seonsu, pero pronto se descubrió que las debilidades estructurales hacían imposible reparar el daño. Al final, tuvieron que demoler y reconstruir el puente. El nuevo puente se terminó 3 años después del colapso y se diseñó para parecerse lo más posible al puente original. Esperamos que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre los errores de construcción más caros del mundo. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta y de suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún video. Este video es parte de nuestra serie de errores de construcción, donde te mostramos otros casos increíbles de fallos que han costado millones de dólares y vidas humanas.